Esto es Mooncode, un espacio para entender lo que ocurre en el mundo y el papel de México en el ámbito internacional. Conduce el periodista Gabriel Rico Albarrán. Comenzamos. En esta ocasión me acompañan una serie de personajes, periodistas, politólogos, en los que hablaremos sobre el segundo informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y haremos un balance de estos 2 años de gobierno al frente de la Administración Federal. Permítanme presentar rápidamente al panel que nos acompaña. Nos acompaña Alicia Guzmán Becerril, periodista digital de gran trascendencia. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Hola a todos. Gracias, Alicia. Alejandra Graham, politóloga. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Gabriel. Hola a todos también. Raúl Vaca Maciel, también comunicólogo, periodista. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Y finalmente, Abraham Jaramillo, también periodista con una gran trascendencia política en el ámbito del periodismo. Abraham, bienvenido. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. El 1 de julio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un segundo informe de actividades, rompiendo con la tradición de esperar a la fecha planteada por la Constitución para rendir un informe y ir a la Cámara de Diputados o que le llevaran el informe para hablar sobre el estado de la nación y el estado actual que guarda el país. Nada nuevo, en realidad, que no haya dicho en ocasiones anteriores. El único tema que valdría la pena abordar más adelante, y si alguno de los panelistas lo va a presentar, lo discutiremos. Y lo que más llamó de la atención de este segundo informe fue que el presidente se dijo o se autonombró guardián de las elecciones para el próximo año, para el 2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados, se renovarán una serie de gubernaturas en donde Morena figura como el principal contendiente y posible ganador para las gubernaturas. Y bueno, veremos cuál será la historia también con la Cámara de Diputados. Alicia, ¿cómo ves este segundo informe que presentó el presidente? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué balance podemos hacer? Mira, para empezar, tenemos que hacer una diferencia entre el informe que presentará en septiembre y esto. El 1 de julio, él, ante la nación, que en realidad pues solamente estaban con él algunos miembros de su gabinete, hizo un recordatorio de cómo llegó a la presidencia, que en realidad fue eso. O sea, hace 2 años, el 1 de julio, él ganó las elecciones. Y entonces ha decidido, durante su mandato, hacer 4 informes a la nación. Este es uno de ellos, que no es, digamos, de manera formal el informe de gobierno que tiene que entregar al Congreso. Ahora, la parte interesante de este discurso, pues es que no dijo nada nuevo que no hayamos escuchado durante las conferencias mañaneras. Y trasciende esto que mencionaste al principio de que se considere el guardián de las elecciones, porque durante la semana anterior justamente había mencionado esto, provocó reacciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de muchos otros actores políticos que piensan que él, particularmente él, no tiene por qué intervenir en las elecciones. Para eso hay un instituto autónomo que es el guardián de los procesos electorales. Gracias a ese instituto, él llegó a la presidencia. Ha hablado muy mal de él durante ya no sabemos cuántos años, 12 mínimo, particularmente cuando fue derrotado por Felipe Calderón en 2006, y pues recordaremos su plantón de reforma al Zócalo y todas esas cosas. Entonces, a mí me parece que al final del día él no tiene que ver en este proceso. O sea, una cosa es que su partido, que la verdad tampoco está como en las mejores condiciones rumbo a las elecciones de 2021, se puede entender eso, aunque él ha marcado una raya de lo que le corresponde como mandatario de la nación y el partido que en algún momento él encabezó. Entonces, digamos, sí es la parte más importante, porque el resto de la información que pudiéramos haber recogido durante esta intervención que tuvo de 45 minutos es maravilloso, porque no nos aventamos 2 horas de discurso. Pues nada, no dijo nada que no conociéramos. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, porque estamos entrando a el proceso electoral de las elecciones intermedias, valga la redundancia, de 2021.
Raúl, ¿qué ves positivo en este balance que bien lo comentaba Alicia, que no cumple con los plazos constitucionales establecidos, pero que bueno, el presidente ha optado por este modelo de informar, aunque como bien lo comenta Alicia, puede que a veces el mensaje no informe nada más allá de lo que todos los días sale el presidente a decir en conferencias de prensa? ¿Qué destacarías positivo en cuanto a lo que lleva de 2 años de, bueno, ya de triunfo electoral, no bien de 2 años cumplidos como el mandato constitucional de los 6 años que mandata la Constitución? Bueno, pues lo único que yo podría mencionar como positivo, digo, sí estoy también en total de acuerdo que no ha mencionado nada nuevo, pero bueno, lo único que puedo decir hablando de medios de comunicación es que a pesar de que digamos que no se ha dado información nueva al respecto, pero sí ha tenido continuidad uno de sus temas que ha estado abordando y bueno, más que nada con la llegada ahorita bueno, de esta temporada de la pandemia y bueno, hablando ya del proceso electoral que se viene, pues yo creo que se siente confiado, ¿no? Se siente confiado también por parte de que, bueno, pues sigue teniendo mayoría dentro de su partido, dentro de Cámara de Diputados, y bueno, una posible sí ganancia a sus próximas candidaturas que se presentan, pero pues realmente es lo único que yo le estaría rescatando en este momento, ¿no? El seguimiento que le da a la información y bueno, la forma en que está manejando básicamente a los medios de comunicación, que bueno, a él pues sí, de cierta forma, pues le dan ventaja. Bien, ahorita entraremos a esta parte de los medios de comunicación. Alejandra, ¿qué encontramos de balance positivo? ¿Qué hay negativo también en lo que lleva el presidente al frente del país desde que ganó las elecciones el 1 de julio de 2018? ¿Qué podemos rescatar en la parte positiva? Pues en la parte positiva yo podría decir que hay muchas cuestiones que podemos destacar. En primer lugar, el buen desempeño que ha tenido para, pues, digamos que llevar abajo a ciertos funcionarios que en sexenios pasados han tenido un muy mal desempeño y que pues han sido bastante decepcionantes para el desarrollo de, pues, de una buena política en el país. Yo creo que es algo que tiene que verse como un punto positivo en el gobierno de Andrés Manuel. Otra cuestión que creo que también es muy, muy buena es cómo él ha intentado pues mantener, yo sé que es bastante criticable, hay muchas cuestiones que no son favorables para su gobierno, pero él ha mantenido una decisión bastante, pues, fija en tener varios proyectos que lleven al crecimiento económico, especialmente todo lo del Tren Maya, la creación de la refinería de Dos Bocas. Puede que sean ideas bastante retrógradas en cierto punto, pero él sí tiene muy fijo y muy claro el objetivo de eso, y es un crecimiento económico y un derrame, especialmente en la parte del sur del país. Entonces, yo creo que eso es algo rescatable, es un buen balance, se puede ver como malo porque, como digo, puede que tenga unos efectos negativos para el medio ambiente, pero aún así son esfuerzos que además son promesas de campaña, son el plan con el que él llegó al poder y con el que las personas lo legitimaron, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues sí tiene esos aspectos positivos. Y en otras cuestiones muy económicas, igual podemos ver que el cambio del salario mínimo es una muy buena decisión, es un gran avance después de, creo que 30 años que no hubiera un cambio tan significativo en este aspecto. Y finalmente, como para no alargarme mucho, en cuanto a los programas sociales, que sí se ha cambiado mucho esa estructura de cómo se llegan a dar los beneficios a las personas que lo necesitan, pues está ampliando la base, ¿no? Sí es sacrificar ciertas cosas, pero también es el decir que hay que cambiar los mecanismos, y a pesar de que es un poco centralizador el esfuerzo, pues es buscar cumplir con esas promesas de campaña que él dio. Bien, Abraham, veía que asentías con la cabeza en algunas partes de lo que decía Alejandra. Más allá de lo positivo, que me imagino que también habrá cosas positivas, ¿qué balance hacemos entre qué puede mejorar dentro de la administración y de lo que le queda al presidente al frente del país? Bueno, definitivamente hay muchísimas cosas que mejorar. Yo creo que dentro de una de las
cosas positivas en general, no hablando de si lo está haciendo, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Una de las cosas positivas que veo durante este sexenio en particular es más involucramiento de las personas que antes no tenían participación en temas de política. Hay más personas hablando de política, hay más personas hablando de gobierno, hay más personas hablando de lo que no hace bien el gobierno. Creo que ese es uno de los grandes logros que se pueden destacar en general, porque justamente eso es una democracia. El pueblo tiene que estar involucrado en lo que hacen sus gobernantes para bien y para mal del pueblo, y es también deber de los gobernantes escuchar lo que el pueblo dice, ¿no? En este caso, sí seguimos viendo un problema bastante pues notorio en tema de comunicación institucional, hablando por parte del gobierno, ya que siendo el presidente el único autorizado para dar declaraciones, siendo el único que puede decir que un hecho que se comparte a través de la prensa es verdadero o es falso, y pues que también es el que dice quién es el funcionario que va a hablar o no va a hablar. Creo que tenemos ahí un problema tanto para bien en tanto de transparencia gubernamental, pero también tenemos un sesgo bastante importante en materia de comunicación institucional, ¿no? Entonces, por otro lado, sí también tenemos el hecho de pues que hay muchas deficiencias, sí, porque, pues vamos, uno de sus principales temas por el cual llegó a la presidencia, quiero destacar, fue el tema de erradicar la corrupción, ¿no? Tanto así que él en su discurso señalaba que a partir del 1 de diciembre de 2018 se acababa la corrupción como si fuera un mandato presidencial, ¿no? La verdad que la política mexicana, bueno, la política se ve completamente rebasada en cuanto a temas de corrupción. Ahí podemos tratar otros temas como crimen organizado, otros temas que se han colado junto con gobierno y gobernabilidad. Y pues bueno, eso también es una situación bastante pues interesante, que a 2 años o casi 2 años de que se cumpla que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara al poder, pues son temas que seguimos viendo: desvío de recursos, abuso de poder, abuso de autoridad, en fin, ¿no? Creo que son temas que sí terminan desgastando mucho la imagen del presidente, la imagen de un gobierno que se presentó como la respuesta a los problemas de corrupción en México, y que también nos sigue ofreciendo más de lo mismo, porque pues bueno, sabemos que a lo mejor el presidente tendrá una idea, pero todas las personas con las que se rodea también tienen un pasado y tienen una forma de hacer política que se parece mucho a lo que hemos estado arrastrando durante siglos, y no me estoy refiriendo a apenas, ¿no? O sea, eso es algo bastante destacable. Yo creo que serían los puntos en donde yo centraría que pudieran mejorar todavía más. La bandera de la corrupción, que bien fue, como lo mencionas, una de las causas por las que llegó a la presidencia, a 2 años de distancia de ese triunfo electoral y, como bien lo mencionan, cerca ya de 2 años de administración formal, ¿no ha quedado desgastada esa bandera de la corrupción? ¿No ha habido, como ha sido tradición en otras administraciones, una serie de escándalos de allegados al presidente, alguien que había prometido en campaña que pues las escaleras se barrían de arriba hacia abajo y que, como yo lo mencionaba Abraham, como una especie de arte o de magia, al momento en el que él llegara a la presidencia automáticamente se acababa la corrupción? Estamos por cumplir o estaremos cerca de esos 2 años y no vemos que haya acabado la corrupción en ninguna parte. La centralización del poder que también hablaba Abraham, vamos, no es nada nuevo y sigue ahí presente. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que podemos prever ahora en un futuro para el resto de la administración? Déjenme empezar primero con Alicia. Mira, es preocupante que piense que no hay manera de que la gente se entere de estos tejes y manejes de sus colaboradores,
porque al final creo que cada día, como Raúl lo mencionó, estamos más informados, tal vez sobresaturados, pero al final del día tenemos contacto con esa información y que nos permite pues definir y decidir si nos interesa involucrarnos en esto, o sea, en esto que él planteó antes de llegar a la presidencia, que fue el combate a la corrupción o no. A mí me molesta mucho que tome esta actitud de hasta que yo llegué se está haciendo algo. O sea, es como decir que todo el trabajo de casi 40 años de cambios en el país, de procesos democráticos, de alternancia, de todas estas cosas que conocemos, nadie ha hecho nada. O sea, él tuvo la varita mágica en cuanto tomó el poder y empezó a hacerse. La realidad es que no. Y el punto del combate a la corrupción, ¿cuántos años nos tardamos para tener un instituto? Bueno, me refiero como institución, no que así se llame, pero que combatiera la corrupción. Entonces, a mí me parece que esta actitud soberbia de que solo él es el adalid de la lucha contra la corrupción, pues no tiene nada que ver con lo que sus colaboradores hacen. Investigaciones de Latinus que muestran al final del día que hay personajes como John Ackerman, como la secretaria de la Función Pública, que debería ser garante de que la gente que está en el gobierno no sea corrupta, pues resulta que parece que tienen un montón de propiedades. Bartlett, que es un dinosaurio y que al final del día siempre se le ha tachado de corrupto. Zoé Robledo, el director del IMSS, y estos contratos que no, digamos, no tienen explicación. Ana Gabriela Guevara, que todo el mundo hubiera esperado que justamente por su papel como deportista y que siempre se quejó de lo que sucedía en ese mundo, y que estamos hablando de una parte minúscula de, digamos, cómo se maneja el gobierno, también tiene problemas. Entonces, digo, y estoy solo citando 5 casos. Entonces, es increíble que siga manteniendo esta postura. La gente lo está viendo. La gente está viendo que esto no funciona. Y si seguimos rascando, podemos encontrar lo que ha hecho COFEPRIS respecto a la distribución de los medicamentos para los niños con cáncer, el papel que ha asumido López-Gatell como vocero de la pandemia, y así. Y no porque yo diga que López-Gatell sea corrupto. No, ni mucho menos. Pero simplemente ocultar información a la gente no es precisamente algo que nos exima de la corrupción. Entonces, a mí me parece que no está cumpliendo lo que dijo. Y no porque yo crea ni haya votado por él, porque es así, pero hubiera esperado que realmente asumiera el compromiso que le hizo a la gente justo el día que ganó la elección, el 1 de julio de 2018. Abraham, el presidente está rodeado del mejor equipo disponible, más allá de, pues como bien lo mencionó en alguna conferencia de prensa, 90% honestidad y 10% experiencia. Tiene el mejor equipo. Solamente hemos visto un cambio mayúsculo dentro del gabinete, que fue esta salida de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda y el relevo de Arturo Herrera, que bien ya estaba dentro de la administración. ¿El presidente tiene el mejor equipo o puede mejorar o puede salir alguien, como lo mencionaba Alicia, tal vez alguno de los señalados en algún caso de corrupción? 12 horas. Mira, el tema ese tema siempre va a ser, pues muy, vamos a decirlo así, no va a ser nunca objetivo, porque, pues, vamos, se traslada a todos los equipos que puedas armar, ¿no? Tú puedes decir que es el mejor equipo porque es tu equipo, tú lo armaste, y tener todas las deficiencias del mundo. Lo que estamos viendo con este gabinete, pues sí es gran parte algo que se llama pues hacer política. Hacer política es saber negociar. Hay personas que negociaron con el presidente, y eso, pues vamos, fuera de lo que él enarbola, que es la lucha anticorrupción, vamos, pues es política pura, porque pues es también el que se piense que la gente no tenemos memoria, o que a lo mejor las personas que tenemos más relación con la información no tengamos memoria, y no nos imaginemos o no pensemos mal de su nueva llegada a un cargo federal, ¿no? Sí hay muchas deficiencias en muchos aspectos, debido a que pues no
no hay esa experiencia política. A lo mejor puede haber experiencia de trabajo, pero no es lo mismo. Por decir, creo que seguimos teniendo los mismos problemas en temas de salud, en temas de seguridad. Y vamos, no porque él lo diga que es el mejor equipo, vamos a sentar y creamos que lo es. Sí hay muchas cosas que están cambiando en materia de gobierno, que sí son bastante notables. Una, pues creo que una que se nota bastante es el tema de la recaudación de impuestos. Sí, el presidente traía un tema bastante interesante en tema en el aspecto de que los más ricos paguen más, y es algo que no pasaba también un tiempo, había muchísima evasión fiscal, pero pues también aquí se ha hecho un piso parejo, porque no nada más se les está requiriendo el pago a las grandes empresas, sino también a los contribuyentes con menores ingresos, también se les está cargando un poco de más la mano, ¿no? Y además cuando también hay el tema de hacer trámites, pues para regresar los impuestos, o bueno, para la devolución de impuestos por parte del gobierno, los trámites son más cansados y más largos que antes. Entonces, sí hay muchos claroscuros. En el tema de deporte, sí, concuerdo bastante con Alicia. La llegada de Ana Gabriela Guevara pudiera haberse pensado que era la solución, porque fue una atleta que padeció la corrupción de la CONADE. Sin embargo, ella cayó en los mismos vicios y hasta pareciera que está superando a los anteriores dirigentes de la CONADE, ¿no? Tenemos el caso de Alfredo Castillo, tenemos el caso de Carlos Hermosillo, ¿no? Que de ser un futbolista bastante renombrado, fue el director de la CONADE, ¿no? Y eso pues también por esta misma razón que hablo, que pues la política es saber negociar, ¿no? Hay llegadas, los famosos huesos, ¿no? Que se reparten, y es algo de política mexicana que pues vamos, no va a quedar no va a quedar nada más aquí, y es alguna práctica que yo creo que va a seguirse dando más adelante. Sin embargo, creo que sí, este equipo nos ha mostrado muchos claroscuros, creo que más oscuros que claros, pero esto también no quiere decir que el país se esté yendo al hoyo, o que de ser Suecia o de ser Noruega, pues tengamos el México que tenemos hoy. México ha padecido bastante desde hace muchos años en tema de seguridad, en tema de corrupción, en tema de economía. Sin embargo, creo que pues puede mejorar muchísimo más el desempeño del gabinete del presidente López Obrador. Bien, un minuto, por favor, déjenme empezar con Alejandra y termino con Raúl. Alejandra, en la parte económica, tú destacabas hace un momento el alza al salario mínimo, una necesidad y un grito de ayuda que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero en el otro lado, se habla de una serie de decisiones económicas que han tirado o han echado abajo una serie de esfuerzos que se venía construyendo, que el presidente los acusa de pues una serie de actos neoliberales, en los que pues para bien o para mal había una serie de crecimiento. La otra vez, los resultados que lleva ahorita su administración no son los mejores en cuanto a economía. ¿Qué vemos en esa parte? Nada más breve, por favor. Pasamos rápidamente con Raúl y concluimos esta primera parte. Vale. Pues para que sea muy breve, yo creo que en este sentido esa parte de la economía va muy de la mano con todo lo que se ha dicho de la corrupción, y nada más respondiendo rápido a lo que decía Alicia, me parece que sí, o sea, los otros gobiernos sí han atacado obviamente la corrupción de alguna manera, pero solamente siento yo que Andrés Manuel lo ha traído verdaderamente al ojo público, y que sea como el tema latente y constante que se esté discutiendo. Como dice Gabriel, fue la bandera con la que se lanzó y es con la que se seguirá presentando. Entonces, esto junto con la parte de la economía, las decisiones que se han tomado son más hacia la parte de la austeridad, hacia la parte de cómo controlar más como quién tiene tal dinero, etcétera. Entonces, pues sí han sido decisiones que han afectado mucho la economía, pero que a mi parecer van muy en línea con lo que él ha estado intentando decir, que es esta parte de austeridad y de
combatamos la corrupción y manejemos mejor nuestros recursos, porque claro que los hay y claro que podemos manejarlos para el beneficio del país. Los medios de comunicación, ahora desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, hemos visto un cambio en el modelo de comunicación de parte del gobierno, pero también a los medios de comunicación y cómo se relacionan ahora pues con la fuente presidencial, aunado a una profunda crisis económica por la que atraviesan actualmente los medios de comunicación. Vamos a analizar brevemente cuál es el estado actual del periodismo mexicano y cómo lo vemos ahora a casi 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Permítanme empezar por Abraham. Abraham, ¿cómo vemos el panorama? Mira, yo la verdad creo que una de las cosas que están sucediendo en los medios, se llegó a ese punto en el que se mostró la realidad de los modelos económicos que estaban teniendo o estaban implementando modelos en donde pues solamente los dueños son los que se han beneficiado en gran medida. Y hablando de las grandes corporaciones, no quiero, o sea, yo sé que los medios más pequeños sobreviven de una manera distinta, pero sí hemos visto que nos alcanzó el futuro y, por ejemplo, hacían un análisis, lo hacían hace como año y medio quizá, sobre el modelo que aplicó el New York Times en materia de negocios. Y el modelo que tenía en el año 2000 es muy parecido al que todavía hasta hace un año o 2 años tenían o siguen teniendo muchos medios de comunicación mexicanos. Me refiero en el que la mayor parte de la recaudación viene a través de los espacios publicitarios, a través de las notas pagadas. Y pues bueno, esto ha generado pues también que gran parte de este recurso que viene de la publicidad venga también de la publicidad oficial. El gobierno pues mexicano en anteriores administraciones tenía bien a repartir de una manera grosera dinero pues para comprar los espacios, para compartir los logros, para compartir los mensajes oficiales. Y eso pues también con la llegada de este gobierno, pues al reducir y al beneficiar solamente a algunos grupos editoriales, obviamente ha generado una crisis económica bastante interesante. Y esto, por ejemplo, empezó, al menos quiero destacarlo de esta manera, con Grupo Reforma cuando Jaime Rodríguez Calderón empezó a tener un poco esta publicidad oficial a Grupo Reforma. Se notó bastante el golpe económico que tuvo el medio, por ejemplo, y la represalia, ¿no? Porque también castigó por ahí a Televisa Nuevo León, y las notas sesgadas en donde aparecía el gobernador, si se estaba inaugurando alguna fábrica o se estaba inaugurando alguna instalación, la que fuera, sesgaban la aparición del gobernador, y esto pues en represalia a que él no quería dar espacios oficiales. Entonces es una situación bastante interesante que analizar, pero yo creo que esto es lo que ha pasado, ¿no? Nos alcanzó el futuro, y hoy también algo que pues se permea bastante son las fake news y la llegada de las redes sociales. Cualquier usuario puede ser un medio de comunicación para bien y para mal. Las benditas redes sociales, como suele llamarlas el presidente. Alicia, ambos conocemos y hemos visto de cerca estos cambios ahora en los medios de comunicación, y qué ha pasado con la relación de poder entre medios de comunicación y el gobierno. El modelo de las conferencias de prensa abordado desde los medios de comunicación ha ayudado a replicar el mensaje del presidente, o ya hemos llegado a un punto de un desgaste tal que pues escuchar al presidente de todas las mañanas y que lo reproduzcan después medios de comunicación prácticamente en todo el programa, no hemos llegado ya a un desgaste en este modelo que ha inaugurado el presidente y que se lo han querido copiar en otras latitudes? Les decía que a mí me parece que este modelo que adoptó López Obrador
para informar a la gente, no abona nada a la conversación. Es decir, todos los días estamos hablando de los mismos. La corrupción, los conservadores, los neoliberales y un ataque frontal a los medios de comunicación. Los medios, como se dijo en el sexenio pasado, no están para aplaudir. Y lo reconoció Enrique Peña Nieto ante los propios medios de comunicación. Me parece que este ataque frontal a los medios no abona en nada, porque no somos el enemigo. Nuestro papel en la sociedad es estar, digamos, a la mitad del camino entre lo que el poder quiere comunicar y lo que la sociedad va a recibir. Y si nosotros no hacemos ese trabajo, no estamos cumpliendo con el objetivo de ser periodistas. Ahora bien, tenemos algunos problemas con Alicia. Ahorita regresamos contigo, Alicia. Vamos a ver si podemos mejorar el audio. No hay ningún problema. Ahorita lo podemos retomar. Déjenme pasar rápidamente con Alejandra. Ahorita podemos retomar a Alicia. Alejandra, esta dinámica, que bien ya empezaba a hablar Alicia de esto, ¿hay algún beneficio? ¿Hay algo negativo? ¿Hay algo que debería de cambiar en la comunicación del gobierno y la relación que hay con los medios de comunicación? Bueno, yo creo que mi opinión aquí obviamente va a diferenciarse mucho de lo que los demás en el panel digan, porque yo no soy periodista. Entonces, yo no veo estas mañaneras de la misma perspectiva que ustedes pueden llegar a verla. Lo que sí veo es que es un esfuerzo que a mí me parece muy, muy bueno porque está funcionando para él, de marcar agenda, de determinar de qué es lo que se va a hablar. Y sí, como bien dice Alicia, ya es responsabilidad de los medios ver si estos van a seguir esa línea o si deciden tal vez diferenciarse. Entonces yo lo veo más como una buena estrategia para que el presidente verdaderamente comunique y diga lo que quiere que las personas discutan y tengan en mente. Y al mismo tiempo podría decirse, o podría yo decir que es como un reto para que los medios logren ver cuáles son las limitaciones que les está poniendo el mismo presidente y que ellos mismos las tengan que rebasar, ¿no? O sea, no solamente quedarse cómodamente con lo que ocurra o con lo que se esté diciendo. Y por otro lado, algo que sí me gustaría mencionar de los medios es que creo que la libertad de expresión sí se ha pues visto reflejada a lo largo de estos 2 años. No veo que haya un problema con las capacidades que tengan los medios para ser críticos o para decir lo que tengan que decir, lo que tengan que informar a la población. En realidad yo, como dije, creo que es más bien un reto que ellos mismos se tienen que poner a sí mismos y superar. Entonces eso sería a grandes rasgos. Alicia, déjame retomar, estábamos contigo, sí. Adelante. Sí. Mira, qué bueno que escuché lo que estaba comentando Ale, porque digamos que esa no es la posición de los medios. La realidad es que sí ha habido una censura. Yo tengo el caso personal de alguien que trabaja en el equipo de comunicación. No hablo del equipo que coordina Jesús Ramírez, alguien más, que se me ocurrió retuitear algo de una cuenta que alega ser fifí, conservadora y neoliberal. Y digamos que el comentario no me gustó porque, digo, no todo el mundo lo que me conoce lo sabe. Yo trabajé en seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Y no me sentí nunca tan agobiada con un comentario así como ahora. A mí me parece que sí hay una intención de censura, porque de otra manera, yo comentaba el asunto de estos medios que han surgido a lo largo de estos 2 años, y que pues son los que realmente comunican los mensajes de López Obrador. Me parece que a quien al medio que él considera que no es adecuado, que no refleja lo que él quiere decir, pues ahí va a estar porque está recibiendo críticas y no le gusta la crítica. Y eso no es algo que sea de ahora. O sea, él desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, nunca le ha gustado la crítica que algunos medios hacen sobre las formas en que tiene para resolver algunos problemas. Ahora, tan es así que en las mañanas vemos una insistencia constante en medios particulares. Y más allá de lo que decía Abraham respecto al dinero que reciben los medios,
En el interior del país eso se refleja más. Los medios vivían de la publicidad de gobierno, y que no es publicidad, es propaganda, y ya no lo tienen. Pero así ha funcionado el periodismo en este país. O sea, es un mal que probablemente en otras regiones del continente hayan logrado erradicar en algún punto. Probablemente no, no lo sabemos porque cada país es un caso particular, pero sí me queda muy claro que sí, tiene razón Alejandra, nos tenemos que reinventar como medios, pero de eso a que haya una oportunidad constante de retomar una agenda distinta a la que él quiere imponer todos los días, me parece que no. Tan es así, digo, yo he tenido oportunidad de estar en la conferencia mañanera, nadie se atreve a preguntar nada. O sea, es contada la gente y además te tienes que sentar adelante para que él decida darte la voz y tú puedas hacer una pregunta. Puede ser que le incomode y entonces pues nos dan unas clases maravillosas de historia a modo, pero la realidad es que no es cierto. Estando ahí en la conferencia mañanera me queda muy claro que las cosas no son así y nadie se atreve a corregirlo. Ese día que yo estuve presente dio un dato erróneo sobre la esposa de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, bueno, las respectivas esposas. Y nadie se atrevió a corregirlo, incluido Jesús Ramírez. Entonces, a mí me queda claro que nadie más que él es el vocero de su propio gobierno. Hay un temor, Alicia, entre medios de comunicación y periodistas, sobre todo de los que acuden a la conferencia. Tú y yo conocemos varios colegas que han ido y que a veces las preguntas, no diremos nombres, pero que a veces parecen preguntas un poco tibias y como bien lo mencionas, nadie se atreve a cuestionar al presidente y pues lo que ocurre, se hacen conferencias de 2 horas y nadie se atreve a interpelarlo y quienes lo han hecho salen golpeados completamente en redes sociales por todo un esquema que todavía no se ha comprobado bien quién está detrás de él. Bueno, podemos inferir quién es, Sí. pero no se ha comprobado. ¿Qué pasa ahí? Pues nada, muchos de los compañeros que acuden a las mañaneras y que sí se atreven a hacer preguntas que incomodan, a veces siento que, digamos, toman distancia y tratan de ser cuidadosos en las palabras, las eligen para no ocasionar un problema. Pero tenemos el caso de alguno de los reporteros de Reforma en particular que han acudido a la conferencia y que en cuanto hacen un comentario y además me acuerdo perfecto, fue en la gira de hace 3, 4 semanas, ya ni sé, pero fue en una de las giras, se le ocurrió levantarse y hacerle la observación sobre un dato que estaba presentando, Cierto. porque además estaban en un lugar bastante amplio y había pocos reporteros. Ahora, digamos, quienes acompañan al presidente, pues no son tantos en las giras. Y la verdad es que se le fue encima. Y si no es Reforma, es a los que no están presentes, particularmente algunos opinólogos o algún medio en particular. El caso de que antes de la pandemia, un periodista de Proceso que estaba en el Salón Tesorería. Entonces, sí hay periodistas que se atreven a confrontarlo, pero saben que en ese momento le va a llover. Y afuera, peor aún. O sea, entonces no creo que sea la manera de tratar a los medios de comunicación. O sea, si no te gusta la crítica, pues lo lamento mucho, pero eres una figura pública, eres el presidente. Y a mí no me parece que ese mensaje que dio justo el 2 de julio respecto a que es el presidente más castigado por los insultos de la gente en 100 años, no me parece que eso sea cierto. Creo que hemos abusado ya los mexicanos a partir de que empezamos a perder este respeto por la figura presidencial. Tenemos a Fox, tenemos a Peña Nieto, tenemos a Felipe Calderón. Y de todo se ha dicho algo. Y a veces hasta extremadamente ofensivo. Y, o sea, nadie se enojó por eso. Nadie. Yo no conozco a alguien que haya levantado la mano para defender a Felipe Calderón respecto a que es un borracho, ni tampoco a Enrique Peña Nieto por decir que es una persona poco capaz mentalmente. Entonces no puedo creer que además ese es el argumento, pues eres una figura pública, si te expones, te atienes a eso. Raúl, ¿hay algo que puedan hacer los medios de comunicación para abordar de mejor manera lo que dice el presidente y en realidad pues, todo el gobierno en su conjunto personificado en él principalmente?
Pues mira, yo creo que, bueno, como bien lo dice, los medios de comunicación actualmente sí se han visto bastante limitados por parte del presidente Andrés Manuel. Y bueno, esto lo puedo referir a que desde mi punto de vista, él siempre ha defendido la libre expresión, pero disfrazada de querer tener el control de lo que sucede en la información y dentro de los medios de comunicación. Si puedo mencionar cómo lo podríamos abordar, yo creo que tendríamos que hablar también de una reestructuración completa de los medios de comunicación, ¿no? Desde cómo se han venido manejando, desde el dinero que se percibe o no se percibe. Y bueno, aparte yo creo que, sinceramente, a diferencia de lo que dice el presidente Andrés Manuel, yo creo que los periodistas, hay buenos periodistas en México, hay buenos medios de comunicación en México, tanto es así que él se siente, pues, o se ha sentido varias veces incómodo con el cuestionamiento de los periodistas, ¿no? En cuestión a esto, yo creo que hay que mantener o cambiar el objetivo que se ha estado planteando, ya que desde mi punto de vista, bueno, pues se ha fracasado en proteger la libertad de expresión por parte del Estado, tanto a periodistas como a activistas de la información. Y bueno, esto pues, digamos que el sector se ha visto amenazado, ¿no? También por poderes fácticos, en ocasiones por poderes institucionales que no aceptan la crítica del pensamiento libre. Y esto, pues realmente yo lo defendería, lo sigo defendiendo y creo que es parte de hacer un buen trabajo como periodista y medio de comunicación. Y bueno, retomando lo que mencionaba hace un momento, Andrés Manuel dice que es el presidente más atacado de todos, solo por no coincidir con su forma de pensar, con aplaudirle las decisiones de su actual administración. Pero yo creo que no. Yo creo que, de hecho, creo que de los presidentes más atacados, pues fue en su momento Enrique Peña Nieto y el presidente Felipe Calderón, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se están haciendo bien las cosas, más bien tendría que haber un proceso de mediación entre, pues ya sea el Estado, el presidente, para que deje de ocurrir esto, ¿no? Todas las faltas de abuso, de poder y represión hacia los medios, que hemos visto una cantidad enorme, pues sí, de faltas al respeto a varios colaboradores. Bien, Alejandra, vi que querías agregar algo más. Adelante, breve, por favor, Sí. para movernos al siguiente tema. Gracias. Solamente como comentario de esta parte de cómo es que cada presidente sí se ha sentido atacado y cuáles han sido las acciones que han tomado estos mismos. Yo creo que las acciones que ha tomado, o bueno, la forma en que los medios pueden sentirse amenazados hoy es muy diferente a cómo era antes. O sea, antes tuvieron incluso la capacidad de quitar a Aristegui del aire, ¿no? La quitaron por completo. Y ese tipo de censura creo que es mucho más fuerte a la que vemos que podría existir hoy. Además Sí, de ella también ha sido ya censurada en su momento, pues ahora resulta por no aplaudir al gobierno e ir en contra de un personaje muy particular, San Juana Martínez, y pues el trabajo que realiza Notimex, no como una agencia de noticias del Estado, sino como pues boletinero de la administración. Sí, claro, bueno, no perdió su espacio como tal. Creo que eso es algo que vale la pena mencionar y hacer esa diferenciación. Y también, no sé esto qué tan acertado sea, pero vale la pena decirlo, es que esa crítica que vemos en muchos de los medios a veces, yo veo que va muy como personalizada y no en realidad a sus acciones de gobierno, a sus políticas, sino que, por ejemplo, les encantó criticar cuando sacó sus estampitas para protegerse del coronavirus, pero ¿en qué momento vimos que estuviera? O sea, yo sé que es algo que, vale, vamos a mencionarlo, pero que esa sea tu crítica a la política de salud, pues no, porque no es una crítica, solamente es un comentario de lo que dijo el presidente. Sí hay una política real y sí puede criticarse, pero yo no vi notas que verdaderamente se enfocaran en eso y que más bien como que se daban las pretensiones de ser expertos en epidemias y de decir cómo se deberían de hacer las cosas, pero no una crítica que a mi parecer fuera real. Entonces tal vez a eso se refiere el presidente cuando dice que lo han criticado. Es muy personal, no es a su política. La semana que viene, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordará un avión comercial
desconocemos la aerolínea hasta el momento, y viajará al vecino país del norte en el que se encontrará con su homólogo, el presidente Donald Trump. No viajará en directo y sin escalas, hará alguna escala, probablemente Nueva York, que sería la escala más correcta porque no existe un viaje directo entre México y Washington, D.C., y se encontrará con Donald Trump. De acuerdo a la versión que ha dado tanto el canciller Marcelo Ebrard y el propio presidente, se va a hablar sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado, impulsado principalmente por Trump. Canadá y México no tenían ninguna intención de modificar el acuerdo anterior. Y la visita, la primera visita fuera del país de Andrés Manuel, ya como presidente, ha levantado pasiones, más pasiones creo yo, y hay argumentos de los dos lados. Hay quienes ven bien que haga la visita en este momento en particular, hay quienes, por el otro lado, no quieren que el presidente salga del país a encontrarse con Donald Trump, poniendo de pretexto primero la pandemia. No hay que olvidar que, bueno, México, la relación entre México y Estados Unidos, México es la relación más importante en temas bilaterales que tiene. Y bueno, veremos al presidente reunirse con este otro personaje que lo ha llamado a López Obrador, pues su amigo, e incluso ha hablado muy bien de él porque dice que concuerda con muchas de las cosas que dice Andrés Manuel López Obrador. Raúl, ¿qué esperar de esta reunión? ¿Puede salir algo mal? ¿Todo va a salir bien? ¿Qué es lo que podemos esperar o anticipar de la reunión? Bueno, pues de hecho, esta reunión, desde mi punto de vista, pues yo creo que es un riesgo bastante, bueno, es una situación preocupante, es un riesgo, vaya, que sí le debe de preocupar a México. Y en cuestiones a que realmente no ha quedado del todo bien establecido qué posición tiene México dentro del Tratado del TEMEC. Entonces, bueno, desde ahí no sabemos realmente qué posicionamiento vamos a tener. Además de esto, bueno, creo que es el momento donde México es la peor situación donde realmente Andrés Manuel López Obrador puede salir del país, ya que, bueno, ahorita tenemos varios asuntos internos, tenemos también lo que es el asunto de la pandemia, y bueno, ya en dicha reunión con el presidente Trump, bueno, se le ha visto en redes sociales, pues, ansioso por reunirse con el presidente, ya que, bueno, pues básicamente parece una reunión de amigos en el cual, pues, sí se ha mencionado que el presidente Trump, pues, su intención es tomar ventaja de cierta reunión, pues, para poderse dar campaña, ¿no? Ya que, bueno, recordemos que ahorita el presidente Trump está en un proceso en el cual, pues, se va a ver si va a estar realmente favorecido de la votación de los estadounidenses o va a seguir cayendo puntos, obviamente toda esta situación de la pandemia, la crisis que ha tenido y las protestas en Estados Unidos, pues le han estado reduciendo, digamos que puntos a favor en las votaciones. Pero se espera que la reunión con Andrés Manuel también sea favorable para él. Y esto, pues ya tratando temas básicamente con México de migración y del famoso muro fronterizo, donde, bueno, pues se dice que también se va a hablar del tema, entre otros procesos ya de economía y de que obviamente les va a beneficiar de manera bilateral y trilateral. Abraham, el presidente López Obrador se va a reunir con el presidente Donald Trump y al mismo tiempo con el candidato Donald Trump. ¿El presidente López Obrador y su comitiva deberían reunirse o pensar una reunión, tal vez no formal, con el candidato de los demócratas, con Joe Biden? Pues mira, yo creo que es una situación bastante interesante porque si nosotros lo trasladáramos a México, nosotros podemos recordar cuando vino justamente el vicepresidente Joe Biden a México y se reunió con los candidatos en 2012. Se reunió con Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Enrique Peña Nieto, se reunió con
con Josefina Vázquez Mota, Sí. en fin, fue un asunto bastante criticado que por qué había venido el representante de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, a México, y era como decir que había venido a dar su visto bueno, ¿no? De quién tendría que ser el presidente. En este caso, pues la visita del presidente de México a Estados Unidos, y que a lo mejor sea con el presidente de Estados Unidos y candidato también, pues puede darnos ahí muchísimas lecturas. Yo creo que no es tan necesario, o vamos, dentro del proceso que ahorita se está dando en Estados Unidos, no tendría por qué ser tan necesario que Joe Biden se reuniera con él, dado que, si me lo preguntas, yo creo que el resultado que vamos a ver este año en noviembre, octubre o noviembre que vienen, va a ser el mismo que vimos en las elecciones pasadas. Yo creo que Donald Trump va a volver a ganar. Y bueno, sí, Joe Biden tiene, yo creo que unas posibilidades muy, muy bajas de ganar, simple y sencillamente porque en Estados Unidos proliferó algo que ha proliferado en México de una manera bastante interesante, que es la polarización. La polarización política está y polarización social está muy, muy fuerte. El lema de campaña de Volvamos a Ser América Grande, creo que sigue siendo el lema de Donald Trump, y creo que es algo con lo que concuerdan muchos estadounidenses, o al menos los que van a acudir a votar. ¿Por qué? Pues porque quieren ver al Estados Unidos potencia mundial, al Estados Unidos poderosamente, potencia económica, y lo siguen viendo de esa manera, aunque sepamos que China y otros países llevan un crecimiento bastante notable, ¿no? Pero yo pudiera darle esta lectura. El presidente se va a reunir con Donald Trump, o López Obrador se va a reunir con Donald Trump, y bueno, sí es esta reunión de amigos en burla. También se dio que Donald Trump le dice a López Obrador que es Juan Trump, porque concuerdan mucho. Sí tienen una política bastante similar, sí son personajes bastante similares, los dos tienen enemigos comunes. Donald Trump tiene a CNN, López Obrador tiene al Grupo Reforma, en fin, ¿no? O sea, son muchas similitudes. Los dos son muy tercos, los dos son muy apasionados, los dos se enganchan fácilmente con los comentarios, con las opiniones adversas. Pero bueno, creo que al final del día, pues es un socio, o son socios necesarios. Yo creo que más necesario es México para Estados Unidos, pero pues esta relación, pues creo que sí es necesaria, y pues ojalá que también se puedan tratar temas importantes que atañen a los mexicanos, como el tema inmigratorio, el tema migratorio, que sigue siendo un asunto por ahí de agenda, y pues también otro muy importante, el de seguridad, porque Estados Unidos es gran responsable también de por qué en México pues hay grupos criminales también armados, y pues también todos estos experimentos que hicieron, como el Rápido y Furioso, y todas estas cuestiones que pues todavía no se les ha dado una respuesta, ¿no? Bien, gracias, Abraham. Alicia, ¿es buen momento políticamente hablando para entrar a Washington, D.C., o no es el momento ideal? La verdad, no creo que sea un buen momento. Mira, tenemos el problema, creo que no solo del mexicano, sino del ser humano, es la corta memoria. Y particularmente en hechos como este. Tenemos de entrada al innombrable, como le decía el propio Andrés Manuel López Obrador, a Carlos Salinas de Gortari, que cometió el error de ir a una visita a Estados Unidos en la mitad del proceso electoral. Yo sé que los ojos del mundo no están en las elecciones de ese país, pero adentro sí, y sí importa, y probablemente no tenga, digamos, tanta importancia en este momento por la situación que está viviendo Estados Unidos respecto a su posición dentro del número de contagios y muertes por la pandemia.
pero es un hecho que debería tomarse con reservas, porque curiosamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Marcelo Ebrard, su titular, y porque no ha salido la Secretaría de Economía a hablar al respecto, sí, o por lo menos no con ese énfasis, es una visita de trabajo. Así se tiene que catalogar. ¿No es el mejor momento? Pues no, por todo lo que va a implicar, por el viaje, por los traslados, porque va a estar esperando en el aeropuerto, por todas esas cosas que ya mencionaste. Pero además, insisto, si revisamos la historia reciente, no fue bueno. Él lo dijo en la conferencia, ya no recuerdo si fue creo que fue el jueves que lo mencionó, o el viernes. Él no lo ve como un viaje de trabajo, él lo ve como una reunión política. Y hay una gran diferencia porque Marcelo Ebrard se ha estado encargando de decir, vamos a trabajar. ¿Por qué? Pues porque el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, como él mismo le pidió a la gente que le sugiriera un nombre, bueno, pues por eso se llama TEMEC, no es lo mismo, porque además no va a estar Justin Trudeau, y sí es importante, porque es un tratado comercial entre las 3 naciones, no solo 2. Entonces, y dice que es una reunión política, porque así es la política, y vuelve a mencionar el tema político. Y le preguntan de qué más podría hablar con Trump, y sale de béisbol. Pues, no sé si realmente tiene conciencia de lo que esto implica. O sea, esta visión tan corta que tiene de la política exterior probablemente lo lleve a cometer un gran error. Él criticó la visita de Trump el sexenio pasado. Fue de los primeros que salieron a decir que era un error. Bueno, ¿y entonces por qué va? Entonces creo que parte del problema es ese. No recordamos los hechos que trajeron dificultades en esta relación tan complicada que tenemos con Estados Unidos. Insisto, regresemos justamente a Carlos Salinas de Gortari, y justamente en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, del TLCAN, y traigámoslo a tantos años después a lo que está sucediendo en este momento. Políticamente no creo que sea una buena decisión. Alejandra, tú como especialista en temas políticos, además de la reunión, hay un tema que no está presente en la agenda. La gente no lo recuerda, incluso se pregunta para qué sirve. México fue electo recientemente por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como un miembro no permanente de los 10 para el Consejo de Seguridad. Una posición que México será, me parece, ya la 4ª ocasión en la que ocupará, y que tendrá que decidir entre si enfrentarse contra Estados Unidos o aliarse con Estados Unidos. Lo vimos cuando George Bush era presidente y ocurrió el atentado a Nueva York, a las Torres Gemelas, en la que México no se alineó con la postura de Estados Unidos a favor de una invasión. Entonces, esta visita, además del tema del Tratado de Libre Comercio, tendría que tocar estos otros puntos que la gente tal vez no está tan consciente que están ahí presentes, o deberían de dejarse de lado y solamente concentrarse en lo que el presidente, como bien lo mencionaba Alicia, será solamente el Tratado de Libre Comercio. Sí, justamente eso es lo que estaba pensando cuando Alicia estaba respondiendo. Hay 2 temas que me parecen relevantes para esta reunión que va a ocurrir. Además de lo del Consejo de Seguridad, que ahorita me gustaría comentar, es la otra parte de toda la crisis de petróleo que ha ocurrido a partir del desplome económico a nivel mundial. Estados Unidos fue un gran apoyo para el gobierno mexicano, que no quiso ni siquiera estar presente en las reuniones de la OPEC. Entonces ahí Estados Unidos fue un gran apoyo, y eso es algo que creo que amerita un poco también que el presidente mexicano pues vaya y de alguna manera haga ese acto de presencia y pueda ser discutido en persona. Con respecto al Consejo de Seguridad, definitivamente es algo que o que debería de ser comentado entre ambos presidentes. Es algo muy importante porque los tiempos han cambiado. Como decía Abraham, hay características y perfiles muy específicos de estos 2 presidentes. Y también los contextos son completamente diferentes. Ahorita esta parte del terrorismo sí sigue siendo muy importante para Estados Unidos, pero no es como el
tema último de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Ahorita lo que está ocurriendo son cuestiones de salud y también tomar en cuenta que estos dos presidentes no se toman a los organismos internacionales de una manera así como muy, con mucho amor, ¿no? O sea, no es algo que les apasione. Incluso Trump ya dijo que se deslinda por completo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo sí veo cómo es que el tema del Consejo de Seguridad puede llevar a que ellos hagan cierto tipo de acuerdos o cierto tipo de entendimiento para que estén alineados y para que se sigan apoyando tanto económicamente como políticamente. O sea, sí veo ahí una alianza y también veo que Andrés Manuel puede tomar la oportunidad de ir a ver a Biden, ir a conocerlo, a ver cuál es su misma pues perspectiva, su percepción, cómo se siente con ello, y ahí mismo también ir viendo cómo es, yo creo, una forma de hacer estrategia para él, ¿no? Tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, es ir sintiendo cómo va el terreno y hacia dónde se van a dirigir las siguientes decisiones. Es una decisión de ir al viaje muy peligrosa, no es muy acertada por el contexto del coronavirus, sí, pero políticamente hablando es muy rica y yo creo que sí es algo que debería de ocurrir. Bien, con esto damos por concluida esta mesa de análisis. Les agradezco mucho a todos. Los invitamos también a que entren a www.mooncode.mx y que también nos sigan en redes sociales. Gracias a todos. Hasta luego. Esto fue Mooncode. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Visítanos en mooncode.mx y en nuestras redes sociales.